Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a relacionar la expresión algebraica que tenemos aquí de acuerdo con la frase que está indicada. En este lado vamos a encontrar las expresiones algebraicas y estas serían las frases. Aquí tenemos un lenguaje gramatical y acá tenemos un lenguaje simbólico, un lenguaje matemático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a relacionar, en otras palabras, vamos a unir con línea lo que corresponde en estructura gramatical a lo que corresponde en estructura algebraica. Antes de pasar a resolver o a unir con líneas, es importante recordar lo siguiente. Cuando hablamos de un número cualquiera, pues lo podemos representar con la letra X o con cualquier letra del abecedario. Generalmente utilizamos las X. Cuando hablamos del doble de un número, pues si el número es X, el doble de un número sería 2X. Si hablamos de la mitad de un número, pues sería X dividido para 2, teniendo en cuenta que el número al cual me estoy refiriendo es X. Pero como acabo de decir, puede ser cualquier letra. Pero por costumbre se suele utilizar la X. El cuadrado de un número es x al cuadrado. Un número aumentado en 3, ojo, aumentado en 3 sería x más 3. Y si fuera disminuido en 3, sería x menos 3. Tener en cuenta estos tópicos para ahora sí ir a resolver nuestro problema. Veamos qué ocurre con el primer caso. La suma de dos números. Tenemos aquí la suma de dos números. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues la suma de dos números sería, en este caso, los números, como no conozco cuáles son los números, pues esos números serían X y otro número Y. En este caso no hay X ni Y. A ver si tenemos, porque acá tenemos M y N, pero M con N se están restando y X con Y sí se están sumando. Por lo tanto, pues la suma de dos números, esto equivale a unir con línea aquí. La suma de dos números sería allí, pues lo que queremos decir de manera clara en lenguaje gramatical, la suma de dos números, y en lenguaje algebraico x más y. X, que es un número, y y, que es otro número, se están sumando. Ahora vamos, la mitad de un número aumentado en 3. Ya indiqué qué significaba aumentado en 3. Pues aumentado en 3 significa que hay que sumarle 3. Entonces se trata de un número y a ese número le vamos a sumar. Se trata de un número y a ese número le vamos a sumar 3. ¿Cuál sería? M menos n no es, 4x tampoco. Pues la mitad de un número aumentado en 3. Entonces, ojo, fíjese esto que está aquí. ¿Qué es la mitad de un número? La mitad de un número es el número, pues, x dividido para 2. Al dividir para 2, eso es la mitad, pero no necesariamente puede ser x aquí, puede ser cualquier otra letra. Pero bueno, todos son x a excepción de de este segundo caso que es m. Bien, entonces la mitad de un número, pues, sería un medio. Un medio, y vamos a ver aumentado en 3, sí que es esta porque hay que sumarle 3. La mitad de un número es x sobre 2 o un medio de x, que es lo mismo, más 3. Por lo tanto, pues este ejemplo vamos a unirlo aquí. Vamos a unirlo aquí. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente caso. El cuádruplo. ¿A qué se refiere el cuádruplo? Pues el cuádruplo de un número, el cuádruplo es cuatro veces ese número, es decir, 4x o 4m, dependiendo de qué estamos hablando aquí. Pues el cuádruplo de un número es 4x, ¿qué más? Aumentado, es decir, más el doble de otro número. El cuádruplo de un número más el doble de otro número. ¿Cuál sería eso? A ver, el momento que ya vemos que aquí dice el cuádruplo, pues vamos a empezar con 4 y según la letra sea m o x. Aquí está 4x, correcto. El cuádruplo de un número aumentado. ¿Qué significa este aumentado? Significa más el doble de otro número, pues 4x, el cuádruplo de un número, más el doble que sería 2y, porque se trata de otro número. Muy bien, pues y entonces trazamos aquí, este sería aquí donde une. Seguimos avanzando. ¿Qué tenemos acá? La diferencia de dos números. Entonces, ¿a qué esto es igual? La diferencia de dos números, ¿a qué es igual? Pues esto es igual a restar dos números, ¿cierto? La diferencia de dos números, esto es igual a restar dos números. No conozco los números, pueden ser x menos y, pero como aquí no hay x menos y, pero sí hay m menos n, esta es la diferencia de dos números, m menos n. Esta es la diferencia de dos números y pues cogemos y marcamos aquí la diferencia de dos números. Bien. Y finalmente, ¿qué tenemos por acá? El cubo de un número disminuido, el cubo de un número disminuido, el doble de otro. ¿Qué significa el cubo de un número? Significa x a la tercera. Ojo, no vayamos a confundir por decir x al cubo es el cubo de un número y 3x es el triple de un número. Por favor, tener en cuenta esto. Cubo de un número es x a la tercera.
y el triple de un número es 3x. Mucho cuidado con eso, por favor, para tener en cuenta y considerar esto en los ejercicios. Bien, entonces, el cubo de un número. El cubo de un número disminuido, es decir, menos el doble de otro número, eso está aquí. El cubo de un número menos el doble de otro número. De esta manera hemos solucionado este problema, hemos relacionado las expresiones algebraicas con el lenguaje algebraico que está aquí escrito. Y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, que dejes un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.